Hola, saludos a todos mis compañeros, compañeras, estudiantes y muy en especial a nuestra docente María Eugenia Vega Flores. En esta ocasión vengo a presentar la actividad complementaria de la unidad 3 del módulo Aplicaciones de la Estadística. En la presente actividad presentaré un mapa conceptual en donde relaciono algunos de los conceptos más importantes vistos durante el módulo. Veamos. El módulo de aplicaciones de la estadística contó con 4 unidades. La primera unidad, o unidad 0, fue donde se hizo la revisión de conceptos. La unidad 1, denominada estimaciones puntuales. La unidad 2, denominada pruebas de hipótesis. Y finalmente, la unidad 3, regresión y correlación. En la primera unidad, o unidad 0, vimos conceptos, o recordamos más bien conceptos como distribuciones discretas, distribuciones continuas y el teorema del límite central. En dicha unidad vimos algunos conceptos como variable aleatoria, que es aquella que tiene un solo valor numérico determinado por el azar para cada resultado de un procedimiento. Variable aleatoria discreta. Es una variable aleatoria cuyos valores posibles o constituyen un conjunto finito o bien pueden ser puestos en una lista en secuencia infinita en la cual existe un primer elemento, un segundo y así sucesivamente. Variable aleatoria continua. Es cuando una variable aleatoria puede tomar valores en una escala continua. En la mayoría de las aplicaciones o problemas sobre variables aleatorias, tenemos que en el caso de las continuas, estas son los datos medidos, como por ejemplo los pesos, las alturas, las temperaturas, las distancias o los periodos de vida. En tanto que en el caso de las discretas, representan los datos por conteo, como por ejemplo el número de artículos defectuosos en una muestra o el número de accidentes en alguna carretera en particular, en fin. Distribución de probabilidad. Es una distribución que indica la probabilidad de cada valor de la variable aleatoria. Frecuentemente se expresa como una gráfica, una tabla o fórmula. Distribución continua. Fórmula o lista que proporciona la probabilidad para que una variable aleatoria continua tenga un valor que esté dentro de un intervalo específico. También recordamos lo que vimos en el módulo pasado, que fue lo del teorema del límite central. Si muestras aleatorias de n observaciones se sacan de una población no normal con media finita mu y desviación estándar sigma, entonces cuando n es grande, la distribución de muestreo de la media muestral x barra está distribuida normalmente en forma aproximada con media mu y desviación estándar, como lo muestra aquí en esta fórmula, sigma entre raíz cuadrada de n. La aproximación se hace más precisa cuando n se hace más grande. En la unidad 1 vimos estimaciones puntuales en donde los temas que se trataron fueron criterio de decisiones, estimación de los parámetros de una población y sus aplicaciones e intervalos de confianza. Dentro del tema de criterio de decisiones vimos que esto se refiere a decidir sobre alternativas con las esperanzas matemáticas más prometedoras, como por ejemplo aquellas que maximizan utilidades o minimizan pérdidas. Los criterios más usados son el maximin, el maximax o el minimax. En estimación de los parámetros de una población y sus aplicaciones, vimos algunos conceptos relacionados a esto, como lo son parámetros, que son las medidas numéricas descriptivas que caracterizan a una población. Estimación puntual. Es un número único que puede ser considerado como un valor sensible del parámetro poblacional θ, se obtiene al seleccionar un estadístico apropiado y calculando su valor con los datos muestrales dados. Estimador. Es una regla generalmente expresada como fórmula que nos dice cómo calcular una estimación basada en información de la muestra. Estimador puntual o estimado puntual. Es un valor individual o punto que se usa para aproximar un parámetro de la población. Por ejemplo, se usa P circunfleja
como el estimado puntual de la proporción poblacional. Insesgado. Se dice que un estimador, cuando la media de su distribución es igual al verdadero valor del parámetro. En caso contrario, se dice que el estimador está sesgado. Bueno, como el estimado puntual tiene un grave defecto, que no revela nada acerca de qué tan bueno, se ha diseñado otro tipo de estimado, y ese es el intervalo que vimos precisamente en el tema intervalos de confianza. Un intervalo de confianza es un rango o un intervalo de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro de población. Nivel de confianza es la probabilidad 1 menos alfa, que es la proporción de veces que el intervalo de confianza contiene al parámetro de población, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. Los niveles más usados son el 90%, el 95% y 99%, es decir, con un valor de alfa igual a 0.1 o alfa igual a 0.05 y alfa igual a 0.01. De ellos, la más usada es la del 95%, ya que da un buen equilibrio entre precisión y confiabilidad. Pasamos ahora al estudio de la unidad 2, pruebas de hipótesis. En ella vimos temas como hipótesis estadística, pruebas concernientes a medias, pruebas concernientes a varianza y pruebas de bondad de ajuste. En hipótesis estadística vimos estos conceptos, entre otros muchos más. Hipótesis estadística es una aseveración o conjetura respecto a una o más poblaciones. Prueba de hipótesis es un procedimiento estándar para probar una aseveración acerca de una propiedad de una población. Hipótesis nula es una prueba de hipótesis en donde se debe establecer que el valor supuesto o hipotético del parámetro de población, es decir, la suposición que deseamos probar, es lo que se conoce precisamente como hipótesis nula. Hipótesis alternativa es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que de alguna manera difiere de la hipótesis nula. El propósito de una prueba de hipótesis no es cuestionar el valor calculado del estadístico de la muestra, sino hacer un juicio respecto a la diferencia entre ese estadístico y un parámetro teórico de la población. Pruebas concernientes a medias. Vimos conceptos relacionados a las pruebas concernientes a media, que se refiere generalmente a tres casos en particular. El primer caso es cuando la población es normal, con el valor de la desviación estándar conocido. El segundo caso es a pruebas con muestras grandes. Y el tercer caso es distribuciones con población normal, es decir, cuando el tamaño de muestra es pequeña. En este caso, para la primera prueba tenemos que el valor de su estadístico es este, y dependiendo de la hipótesis alternativa, será qué tipo de prueba es, si es una prueba de cola superior o una prueba de cola inferior, también llamadas pruebas de cola a la derecha o pruebas de cola a la izquierda o prueba de dos colas. Tenemos que en el segundo caso, para calcular pruebas de muestras con muestras grandes, tenemos que el estadístico de prueba es este, el z igual a x barra menos mu sub 0 entre la desviación estándar muestral entre la raíz del número o el tamaño de la población. En pruebas, ahora sí que en tamaños de muestras pequeñas, para poblaciones normales, el estadístico de prueba es el llamado t-student. Y dependiendo de la hipótesis alternativa, tendremos también una región de rechazo que estará ubicado en la cola superior o en la cola inferior, o será a dos colas. Continuemos. En pruebas concernientes a varianzas, la estimación de la varianza poblacional, sigma cuadrada, suele ser necesaria antes de hacer inferencias acerca de medias poblacionales, aunque a veces la varianza poblacional es el objetivo principal. En muchos casos suele ser más importante que la media poblacional. Entonces tenemos, al hacer la prueba de hipótesis respecto a una varianza poblacional,
tenemos que la hipótesis nula es la siguiente y sus hipótesis alternativas podría ser que es mayor o menor, o en el caso de las dos colas, que sea diferente una de la otra, la poblacional de la muestral. Y su estadístico de prueba es la prueba de chi cuadrado. Y aquí tiene su región de rechazo cuando, en el caso de que sea de una cola o cuando es de dos colas. Y estas son sus gráficas para saber dónde está ubicado precisamente el valor del valor crítico o los valores críticos en los extremos de ya sea de la cola derecha o cola izquierda o de las dos colas. Continuamos. Pruebas de bondad de ajuste. Las pruebas de bondad de ajuste se utilizan para probar la hipótesis de que una distribución de frecuencia se ajusta coincide con alguna distribución aseverada. El estadístico de prueba para pruebas de bondad de ajuste es el que vemos en la siguiente fórmula, donde O son los valores observados y E son los valores esperados. Finalmente, en la unidad 3 vimos el tema de regresión y correlación. Estudiamos temas como regresión lineal, el método de mínimos cuadrados, correlación lineal y una introducción a la regresión lineal múltiple. En regresión lineal vimos algunos conceptos importantes como son análisis de correlación, que es el grupo de técnicas para medir la asociación entre dos variables. La regresión lineal, que es el modelo probabilístico en donde existe una relación determinística entre las variables X y Y. Variable predictora es la variable cuyo valor fija el experimentador. También se le conoce como la variable explicativa, pronosticadora o variable independiente. Se designa con la letra X. Variable de respuesta. Esta variable es aleatoria. También se le conoce como variable dependiente y es designada como Y. Diagrama de dispersión. Gráfica de puntos de los datos observados en donde se observa primeramente si existe o no una relación entre dos variables. Ecuación de regresión. Ecuación que expresa la relación lineal entre dos variables. El segundo tema visto en esta unidad fue el método de mínimos cuadrados. El principio de mínimos cuadrados determina una ecuación de regresión al minimizar la suma de los cuadrados de las distancias verticales entre los valores reales de Y y los valores pronosticados de Y. Y finalmente vimos el tema de regresión lineal múltiple. Esta se refiere a una extensión de la regresión lineal simple, ya que se toma en cuenta más de una variable independiente. Con esto se debe hacer un mejor trabajo en explicar la variación en y llevar a cabo predicciones más precisas. Bueno, este ha sido un mapa conceptual condensado respecto a los, ahora sí que los conceptos más, que considero yo son los más usuales o los que más impacto tuvieron en mí, y es por eso que muestro en este video. Por su atención, por su tiempo y por su ánimo, les deseo a todos muchas felicidades en este fin de módulo. Y bueno, pues no me queda nada más que darle las gracias a todos. Hasta pronto.